parte en el chat. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar de otro tipo de ecuaciones que se llaman las ecuaciones separables. En casos pasados nosotros habíamos trabajado ya con ecuaciones que tenían un formato. Digamos, nosotros trabajamos con ecuaciones, las ecuaciones lineales que tenían este formato, dijimos que las podíamos reducir a cosas como estas. ¿Sale? Estas eran las lineales, ¿verdad? Pero en el caso de que esta cosa valía 0, por ahí resolvimos algunos ejercicios de este estilo, cuando esto valía 0, yo podía trabajar con algún truco, ¿verdad? Lo que yo podía hacer era mandar esta parte de la ecuación para allá, o sea, estas eran las lineales homogéneas, digamos. Eh, Podíamos hacer esto, ¿verdad? Y de alguna manera yo podía considerar que, si pensando que la y no vale 0, podía yo considerar dejar de y sobre y, o sea, podía pasar dividiendo esa expresión, y de este lado tenía ax, que es una función que depende de x, y considerarla como una función que ya se había derivado antes, ¿sale? Esto nosotros lo hicimos al inicio, ¿verdad? Fue de los primeros ejemplos que trabajamos, y también dijimos que podíamos calcular la integral. De aquí nos salía el logaritmo natural de la y de este lado, pues no sé cuánto vale la integral hasta que yo sepa cuánto es la función a de x, ¿verdad? Y ya podía despejar, ¿no? Habíamos dicho que, bueno, por acá había una constante también, después de integrar, pero la vamos a dejar así. Y que la expresión salía así, ¿verdad? Una constante por e a la integral de esta cosa. ¿Sale? Y por ahí aparecía la constante de integración, dependía de esta cosa. ¿Sale? ¿Se acuerdan de ese detalle? Hicimos esto, ¿no? En clases pasadas, en algún momento. Ok, entonces, este es un ejemplo de este tipo de técnica. Lo que hicimos, lo podemos pensar de manera mnemotécnica, es lo siguiente. Yo consideré que tengo una variable aquí a la derecha, la pasé a la izquierda, y si se dan cuenta, todo lo que tengo a la izquierda depende de y todo lo que tengo a la derecha depende de x. ¿Sale? Entonces, cada que yo pueda hacer este tipo de cosas, que yo pueda mandar una variable, todo lo que depende de una variable a un lado y la otra variable al otro lado, este tipo de ecuaciones se van a llamar separables. ¿Sale? Este es un ejemplo ya de una ecuación separable y son cosas que ya empezamos a hacer en la clase pasada. ¿Vale? Entonces, en realidad, cada que tengamos, ¿cuál va a ser el formato de una ecuación separable? Lo vamos a poner aquí. Entonces, el formato que se debe de cumplir en general es el siguiente. Vamos a tener dy sobre dx. Y eso yo lo voy a poder poner en términos de dos funciones. Normalmente yo voy a poder hacer esto, a ver. O sea, yo voy a poder poner la derivada de la función. Fíjense, la derivada de y respecto de x se va a poder escribir como g de x, que es una función que solo depende de x. Es una expresión que solo depende de la x. Y esta es una expresión que solo depende de la y. ¿Sale? Entonces lo que voy a poder hacer es que voy a poder mandar todo lo que depende de y a la izquierda. Si yo cumplo con este formato, voy a poder mandar la y a todo lo que depende de y a la izquierda, todo lo que depende de x a la derecha, y entonces yo puedo pensar a esta expresión como la derivada de alguna función que dependía de y. Entonces voy a poder integrar. Recuerden ustedes que les decía, ¿verdad? Que no se puede escribir las cosas así, o sea que la de x y de y no es una expresión que yo pueda partir y mandar para allá, pero bueno, ya cuando pongo la integral, esto sí está bien escrito. ¿Sale? Entonces, si yo puedo hacer eso, pues entonces ya puedo yo integrar esta parte, integrar esta otra, ver qué sucede con las constantes, etcétera. ¿Sale? O sea, esta es como la técnica. Este es el formato que se debe de cumplir y este cuate es la técnica para resolverlo. ¿Vale? Entonces, primero vamos a poner un ejemplo sencillo para ver si queda un poquito más claro.
Entonces, ejemplo 1. Vamos a tener dy sobre dx. Y esto va a ser igual a x cuadrada sobre y cuadrada. ¿Vale? Es un ejemplo. Fíjense ustedes que se cumple con el formato, ¿verdad? X cuadrada es una expresión que solo depende de x, y cuadrada es una expresión que solo depende de y. Entonces lo que yo tengo que hacer en este caso es, pues, multiplicar la y aquí a la izquierda, quedaría y cuadrada de y es igual a x cuadrada de x, y entonces aquí puedo calcular mi integral. ¿Sale? El formato me permite hacer esto. Entonces, calculo mis integrales, ¿verdad? Al calcular esta integral, me va a quedar y cúbica sobre 3, la integral, más alguna constante, le voy a poner un C1. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto de las constantes. Y esto va a ser igual entonces a x cúbica entre 3 más alguna otra constante. ¿Sale? Entonces, ¿cómo van a ser las soluciones en este caso? Yo estoy acostumbrado a poner soluciones en donde yo puedo despejar la y. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que en algunos casos también podía yo tener soluciones en donde estaban revueltas la x y la y esas soluciones se les llamaba implícitas? ¿Se acuerdan de eso? Si se ve un poquito mejor. Creo que se ve un poco oscuro. Bueno, entonces aquí me van a quedar dos constantes de integración. Una constante respecto a y, constante respecto a x. Pero bueno, vamos a considerar que son constantes, son números nada más. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este caso es juntar todas las constantes y a lo mejor incluso multiplicar todo por 3 para que me quede, para que se me cancelen esos 3, ¿sale? Entonces, voy a mandar todo a la izquierda, las constantes las voy a pasar a la derecha. De este lado izquierdo me queda y cúbica sobre 3 menos x cúbica sobre 3 es igual a constante 2 menos constante 1, ¿verdad? Que finalmente vuelve a ser otra constante. Entonces, puedo multiplicar todo por 3 y me quedaría y cúbica menos x cúbica, y todo esto es 3 veces constante 2 menos constante 1. Pero bueno, todo esto es un número y ese tipo de juegos siempre van a suceder en las expresiones. 3 por todo esto, pues me va a quedar otro número. Entonces yo puedo decir lo siguiente, incluso puedo cambiar el signo de estas cosas, multiplico todo por menos si quieren. Menos y cúbica más x cúbica es igual a menos 3 por constante 2 menos constante 1, o bien 3 multiplicando a constante 1 menos constante 2. En fin, lo vamos a poner como x cúbica menos y cúbica es igual a otra constante. ¿Vale? Y entonces esta sería mi solución a la ecuación diferencial. Bueno, mi familia de soluciones. Ya saben ustedes que puedo estar cambiando la c. ¿Vale? ¿Queda claro eso? Los leo por ahí en el chat. Profe, ahí en el cambio de la y cúbica para el signo, ¿le faltó sacar un signo o nada más lo reacomodó? ¿Este lado? No, con la y cúbica, del lado izquierdo, el signo de la y cúbica. Ajá, Ah, multiplica por menos todo. ¿Vale? Entonces, este me quedó negativo, este quedó positivo, y este quedaría como un menos 3, ¿sale? Pero más bien hice que el menos absorbiera esto. Entonces quedaría menos C2 más C1, ¿verdad? O sea, ok, C1 menos C2. ok, ¿Sale? Ahí ya está el va todo. cambio. ¿Sale? Bueno, entonces es una, digamos, aquí tengo la resta de las cúbicas igual a una constante, y eso sería una familia de curvas, ¿no? Si meten a GeoGebra eso, si le dan valores a la C, se les va a dar ahí una familia de expresiones, y yo voy a determinar una de esas curvas siempre y cuando me den alguna condición inicial. Me digan cuánto debe valer y cuando tengo ciertos valores de x, etcétera. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Yo creo que siempre es importante mostrar este tipo de cosas.
Vamos a poner por acá x cúbica menos y cúbica, por ejemplo, igual a 0. Finalmente es una línea. X cúbica menos y cúbica igual a 3, por decir algo. Esa es expresión, y así nos vamos, ¿verdad? Igual a 7, pues como que ese va a ser el tenor de todas las soluciones. ¿Vale? También podemos poner cosas negativas, menos 2, menos 5, menos 11, etcétera. Todas es esta familia de curvas, ¿vale? Entonces, si a mí me dan una condición inicial, pues yo tendría que buscar alguna de ellas, ¿vale? Pero la condición inicial debe de tener más o menos sentido, ¿no? Para que yo pueda encontrar un valor. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a hacer un segundo ejercicio. Bueno, si yo, de alguna manera, antes de pasar a eso, si yo quisiera comprobar que esa cosa está funcionando, pues habría que derivar esa expresión en el sentido en el que nosotros estábamos trabajando en clases pasadas. Yo derivaba eso, por ejemplo, aquí me quedaba 3x cuadrada la derivada, menos 3y cuadrada y' igual a 0, sería la constante. Pues fíjense lo que me queda. Me quedaría de este lado 3y cuadrada y' es igual a menos 3x cuadrada. Puedo pasar dividiendo menos 3y cuadrada. Me quedaría y' es menos x cuadrada sobre menos 3y cuadrada. Cancelo los menos 3 y me queda x cuadrada sobre y cuadrada, que es precisamente la solución a la ecuación diferencial original. ¿Sale? Al inicio puse x cuadrada entre y cuadrada. ¿Sabes? En ese caso no hace falta cambiar la constante, ¿verdad? Bueno, entonces, otro ejemplo de una ecuación diferencial de este estilo. Creo que ustedes habrán tomado nota del formatito, ¿verdad? Algo que depende de x entre algo que depende de y. Tenemos un segundo ejemplo, ejemplo 2. E a la y de y sobre dx menos x cúbica. Esto es igual a 0. ¿Sale? No necesariamente me tienen que dar las cosas en el formato en que lo estoy pidiendo, pero yo sí puedo llevar las cosas al formato que se me pide. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen la derivada, se ve medio esotérico, ¿sale? Pero de alguna manera ustedes piensan, a veces hasta conviene, ver al dy de x como y', porque entonces, de alguna manera yo estoy viendo que las cosas se van a poder separar, ¿sale? Entonces aquí vamos a dejarlo dy de x, para que se entienda el método como lo hemos estado haciendo hasta ahorita. Puedo pasar todo lo que depende de x de aquel lado, me quedaría e a la y de y sobre x, allá me quedaría x más x cúbica, ¿sale? Y entonces yo puedo pensar a e a la y de y, de este lado x más x cúbica de x sería para toda la expresión, y entonces puedo calcular las integrales, ¿vale? O sea, otra vez, si yo quiero verlo en el formato en el que me lo estaban pidiendo, aquí yo hubiera podido escribir dy sobre dx es igual a x más x cúbica entre e a la y, ¿sale? El formatito era algo que depende de x entre algo que depende de y, pero bueno, ya no necesito ponerlo así si ya lo tengo así, porque el siguiente paso era mandar las cosas que dependen de y para acá y que depende de x para allá y luego integrar, ¿vale? Entonces, calculo aquí la integral de la exponencial, me va a quedar otra vez la exponencial, e a la y más una constante C1, y de este lado me quedan es un polinomio, tengo x cuadrada sobre 2, más x cuarta sobre 4, es igual a una constante 2,
¿Sale? Y otra vez, yo puedo juntar mis constantes y calcular mis expresiones, ¿no? Entonces, podemos hacer lo siguiente, puedo poner e a la y es igual a x cuadrada entre 2 más x cuarta entre 4 más una constante 2 menos c1. Esto finalmente vuelve a ser una constante más. ¿Sale? Lo puedo reemplazar eso por una sola letra, una sola constante. Incluso es como el tenor, ¿no? Si se dan cuenta, siempre pueden no ponerle constante aquí a la y dejarle la constante a la x, porque ahí se juntaron las dos constantes, se vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué más? Bueno, podría dejarlo así, podría despejar la y si quiero. Entonces la y habría que escribirla como, bueno, ya no tengo pizarrón de aquel lado, pero vamos a ver si cabe aquí. Entonces me quedaría y es igual al logaritmo natural del valor absoluto, en ese caso sería valor absoluto, de toda esta cosa. Tendría x cuadrada sobre 2 más x cuarta sobre 4 más alguna constante. ¿Sale? O incluso si quieren poner un poco más exquisitos, hay que ver la suma de esta función, de este polinomio, con este. Entonces hay quienes hacen lo siguiente, ponen logaritmo natural de x cuadrados más x cuarta sobre 4, multiplican por, no, perdón, no, está bien. No estoy haciendo bolas yo solo. Sí, lo que podemos separar es el logaritmo del producto, no la suma. Sí, así está bien. Ya podemos ir cambiando la constante que está por ahí. ¿Vale? ¿Hay dudas hasta aquí? No, ¿No? profe. Ok. Sale, ese es un ejemplo 2. Igual, si yo tengo condiciones iniciales, aquí, ¿qué me deberían de pedir? A lo mejor me pueden pedir condiciones iniciales. Me pueden pedir que pase por el punto, no sé, 7,4, por decir algo, 7,0 punto y algo, ¿no? 0,3. Y entonces yo reemplazo el 7 aquí, reemplazo la y como 0,3 y entonces la única variable que me quede es la constante. La despejo de ahí. En esos casos, pues es un poquito más práctico hablar de la solución no así, sino así, ¿verdad? Porque aquí entonces, bueno, esto es una c, una sola constante, podría reemplazar e a la 0,3 y aquí me quedaría 7 al cuadrado entre 2 más 7 a la cuarta entre 4 y pues ya es algo algebraico despejar la c nada más, ¿vale? No siempre debo de hacerle caso al afán que yo tengo de despejar la y en términos de la x. Puede que sea mejor expresarlo de esta manera, o sea más manejable una función así. ¿Sale? Bueno, y vamos a revisar unos modelos poblacionales que creo que son cosas que vinieron en la tarea y se resuelven con ecuaciones separables. SAS. Entonces, bueno, modelos poblacionales. La primera clase que trabajamos, hablamos del modelo exponencial, ¿se acuerdan? Que dijimos que, ¿cómo se veía el modelo exponencial? El modelo exponencial, o también se le dice de Malthus, que fue uno de los cuates que lo planteó, nos decía, la velocidad con la que crece la población respecto del tiempo, o sea, yo estoy suponiendo que tengo una función que depende del tiempo, ¿verdad? Que le llamo población, es la P. P depende de T, o la gente lo escribe también así. La población es una función del tiempo, cómo va creciendo la población. Yo quisiera saber cómo crece la población en cierta región,
Y lo que planteó Malthus fue lo siguiente: la derivada de la población, o sea, la velocidad con la que va cambiando la población, es directamente proporcional a la cantidad de población que tenemos. Ese simbolito, creo que en algún momento se los platiqué. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entre más gente tenga yo, pues va a haber más matrimonios, va a haber más nacimientos y entonces la población va a crecer más rápido, porque hay más gente que aporta a la velocidad de cambio de la población. ¿Sale? Cuando hablamos de proporcionalidad, en vez de usar ese símbolo, se puede utilizar una ecuación y podemos decir que existe alguna constante que multiplica la P. ¿Sale? Entonces, esta era una ecuación diferencial, era de las más sencillas, la vimos al inicio, y es separable también, porque finalmente lo que se puede hacer en este caso es pasar dividiendo la P. De hecho, puedo suponer que la población no es cero, y aquí tengo una constante que bien la puedo considerar como función del tiempo, ¿verdad? Todo lo que depende de y, o sea, de p en este caso, está a la izquierda, y todo lo que depende de x, t en este caso, va a la derecha. Y entonces puedo calcular las integrales, y entonces aquí me quedaba el logaritmo de p, y de este lado me quedaba una constante por t, más alguna otra constante de integración, ¿sale? La constante de las dos cosas, y bueno, ahí me quedaba la p de t, era igual a una exponencial. ¿Se acuerdan ustedes? C0 era la KT. Me quedaba esa cosa. Y entonces este cuate de aquí, que es E a la C1, era finalmente la población inicial. Nosotros lo trabajamos así, ¿verdad? Entonces, aquí nos quedaba de esa manera. ¿Vale? Si la constante era una cosa negativa, pues entonces el modelo también nos iba a servir como el de decaimiento radioactivo. ¿Sí se acuerdan? Que dijimos con qué velocidad hace efervescencia la pastilla efervescente en el agua. Pues depende de qué tanta cantidad de materia hay, ¿no? Va a ser más escándalo, más ruido cuando la pastilla sea más grande, y va a ir disminuyendo conforme se va acabando la materia que tiene que reaccionar con el agua. Y en ese caso dijimos que era un decaimiento radioactivo, y podíamos calcular incluso la edad de un fósil, ¿no? Creo que por ahí lo platicamos en algún momento. ¿Sale? Es el mismo modelo, solamente que aplicado a las cuestiones químicas, y pues también es un modelo con población. Es la misma ecuación diferencial, solo que con una constante negativa. ¿Vale? Platicamos un poquito de eso en algunas clases pasadas. Por ahí ya tienen ustedes algunos ejercicios que hay que revisar. ¿Vale? Bueno, pero pues el modelo de Malthus lo que considera es que la población puede crecer indefinidamente, ¿no? Y eso es algo poco real a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Pues en los modelos normalmente pues hay limitaciones de la cantidad de espacio disponible para la gente, de la cantidad de alimentos, si estamos hablando de alguna población de animales, ¿no? Entonces, este cuate planteó otro tipo de ecuación que se conoce como la logística, y él decía lo siguiente: ok, sí, tu velocidad con la que cambia la población va a depender, o sea, es proporcional a la cantidad de población, es cierto, entre más gente tengas, con mayor velocidad cambia la población, pero también va a depender de qué tanto espacio tengas para crecer, ¿vale? O sea, si estamos hablando de algún ecosistema en el que tenemos una cantidad de animales, pues a lo mejor aquí tengo yo mi cantidad de población, vamos a representar así gráficamente, esto es P de T, va cambiando con el tiempo la población en esa región, pero resulta que la población no puede crecer más allá de cierto espacio, o no puede crecer más allá de cierta cantidad, porque hay cierto alimento solamente para... El medio solo proporciona cierta cantidad de alimento a esa población. Entonces, lo que decía Verholst con la logística es, ok, la velocidad con la que va a cambiar la población depende de la población, sí es cierto, pero también depende con el espacio disponible, ¿sale? Y de alguna manera él dijo, bueno, hay una capacidad de carga en el ecosistema, o sea, la población no puede llegar más allá de cierta cantidad, porque pasando esa cantidad, pues ya el ecosistema ya no puede soportar, ya no puede mantener esa
cantidad de población, ¿no? Esto se le llama capacidad de carga porque ya no hay alimento, ya no hay espacio, ya a lo mejor las interacciones de esta población con otro medio más grande, si hablamos de cierta región de árboles o cierto tipo de plantas, si es más allá, pues entonces ya va a invadir alguna otra región en la que pues ya van a competir con otra especie, no sé, cosas por el estilo. En ecología les gusta mucho ese tipo de análisis, son importantes por supuesto porque pues hay un equilibrio en los ecosistemas que cuando esos equilibrios se rompen, como normalmente se platica que sucedió en Australia, pues que empezaron a meter animales que no tenían que ver que normalmente no estaban en el ecosistema, pues tronaron el ecosistema, porque si ponían algún animal que no tenía depredadores, entonces empezaba a crecer indefinidamente. Y pues para menguar esa cantidad de población, si metieron gatos, por ejemplo, pues entonces meten otro predador, pero a lo mejor destruye otro tipo de animales, no solamente los gatos. En fin, es un relajo, ¿vale? Entonces, debe de ser la cantidad de población, la velocidad con la que crece la población es proporcional a la población, pero también con el espacio disponible. O sea, ¿qué tan lejos estás tú de la capacidad de carga? Y la gente lo pone así, ¿vale? ¿Ok? Depende de la población, pero depende de qué tan lejos está la población de la capacidad de carga. Porque entre más grande sea esta cantidad, quiere decir que tienen más espacio para crecer, ¿verdad? ¿Qué tan lejos estás de la población, la cantidad límite de población? Pues bueno, eso te va a determinar la velocidad con la que creces. ¿Okay? Entonces, para expresarlo como una ecuación, ya no con una relación de proporcionalidad, la gente hizo eso. Y esa es la ecuación que se conoce como la logística. ¿Vale? ¿Se entiende el planteamiento de esta ecuación? ¿De dónde surge? Sí, ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve una logística y por qué la estoy viendo ahorita como una ecuación separable? Porque yo puedo, de igual manera, separar sus variables, ¿no? Si aquí estoy hablando de la diferencial de P, me gustaría que todo lo que dependa de P lo mande a la izquierda y lo que depende únicamente de la T lo voy a poner a la derecha. Y sí, sí lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, esta expresión la puedo pasar dividiendo, o sea, podría dejar dp sobre p y n menos p. Fíjense, cuando hago esto estoy suponiendo dos cosas. Supongo que la población no es cero, no se puede dividir entre cero. Aquí supongo que esta expresión tampoco es cero, o sea, que la cantidad de población no va a alcanzar la capacidad de carga, porque en caso de alcanzarla, pues esto sería cero y ya no podría yo hablar de esto. ¿Sale? De aquel lado entonces tengo k por dt, que si planteo como ecuaciones podría ser así. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿cómo se resuelve esta integral? Ustedes pueden pensarla, cuando están hablando de esto, pueden pensar en este tipo de expresiones, en dx sobre x por alguna otra constante menos x. O sea, en ese formato. Es una ecuación que yo puedo separar según según fracciones parciales, ¿verdad? Yo lo puedo resolver así. Entonces, vamos a plantear esta ecuación de la siguiente manera. Yo voy a suponer que esta derivada la puedo separar en dos cosas, en una constante, bueno, voy a poner la constante por afuera. Vamos a poner A dp sobre P más B dp sobre N menos P. ¿Vale? Y esto es igual a KT más alguna constante de integración. ¿Sale? Bueno, si quieren incluso esta constante ya ahorita la vamos a calcular. Pues a ver, tratemos de calcular esta integral. Ustedes, que me dan un minuto, ahorita vuelvo.
¿Listo? Ya sabemos cómo calcular eso. ¿Recuerdan cómo se descomponían fracciones parciales? Lo voy a hacer allá a la derecha. Solo voy a hablar de esta descomposición, ¿vale? ¿Qué necesito para que la fracción esta que está aquí se pueda descomponer en esto? Vean ustedes cuáles son las características. P está de este lado, N menos P está de este lado, ¿vale? O sea, pude separarlo según los factores. Entonces yo esperaría que se pueda tener A entre P más B entre N menos P y que esto sea, tendría que ser 1 entre P por N menos P, ¿verdad? ¿Vale? O sea, estoy suponiendo de aquí para acá, en el paso de aquí para acá, estoy suponiendo esa descomposición. Lo que tendría que hacer es multiplicar cruzado A por N menos P más B por P. Y esto es igual a 1, porque el denominador en este caso sería P por N menos P, y aquí también sería P por N menos P. ¿Vale? O sea, la igualdad que me va a permitir calcular las cosas es la del numerador, nada más. Entonces, ¿cómo resolvía yo este tipo de problemas? Pues yo suponía que la P alcanzaba los valores, porque es una función, que la P alcanza los valores críticos, o sea que la N y el 0. Entonces, si P de T vale 0, por ejemplo, entonces lo que va a pasar aquí es que esto se anula, y de este lado me queda N menos 0, o sea, A por N es igual a 1, y en eso se convierte. Entonces la A es finalmente 1 entre N, ¿vale? A veces confunde un poco el hecho de que yo no tenga la X o la Y, ¿verdad? Pues estoy acostumbrado a hacer las cosas así. Pueden ustedes, ya cuando vean el video, calcular las cosas poniendo dx sobre x, dx sobre una constante menos x, y viendo cuánto valen A y B. ¿Sale? Pueden ustedes cambiar las variables, no pasa nada. Pero bueno, la A debe de ser 1 entre N. Y por otro lado, si P vale N, entonces esto se va a anular y me va a quedar de aquel lado B por N es igual a 1. Entonces B igual me va a quedar 1 entre N. ¿Sale? Para que las cosas puedan funcionar son 1 entre N en los dos casos. ¿Vale? Ok, entonces aquí voy a tener 1 entre N y aquí 1 entre N. ¿Vale? O finalmente lo que puedo hacer es, si aquí es 1 entre N y 1 entre N, puedo multiplicar todo por N y de aquel lado va a quedar multiplicado por N. ¿Sale? ¿Vale? Ok. Entonces, ¿sí estamos hasta ahí? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Ya se perdieron. Sí, ok. Yo, profe, Sale. por aquí Dígame. tuve duda, pero creo que lo resolví en por qué P igual a 0. Yo después vi que le está dando los valores P igual a 0 y luego P igual a N. Ajá. O sea, ahí usted le da los valores, o sea, nosotros le vamos a dar el valor ahí. Sí, normalmente son los valores que anulan a los Ok, factores. sí, sí. ¿Sale? Es que, si ustedes recuerdan, teníamos, hablando de algún otro ejemplo, teníamos x menos 2 por x más 4, por ejemplo. Yo quería descomponer eso en fracciones parciales, ¿no? Entonces yo suponía que podíamos encontrar una a entre x menos 2 y una b entre x más 4. Ya no cabe ahí, pero más o menos para que quede la idea. Entonces cuando hacía la multiplicación cruzada yo tenía a por x más 4 y luego más b por x menos 2, y eso debía ser igual a 3 o cualquier expresión que yo tuviera allá arriba. Entonces, para que yo resuelva esto, lo puedo resolver de dos maneras, como una igualdad de polinomios en la que tendría que desarrollar todo, a por x, b por x, contar los coeficientes, ver que vale 0 la suma, etcétera, pero es como el modo difícil, ¿no? Y el modo sencillo es pensar que yo tengo una igualdad de dos funciones, o sea, que tengo a la izquierda algo que depende de x y a la derecha también algo que depende de x, que si yo le doy algún valor a la x, voy a tener lo mismo a la izquierda y a la derecha. Ok. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, pensando que tengo f de x a la izquierda, que de x a la derecha,
Si a x le doy el valor de 3 y también se los doy allá, pues entonces todo va a ser igual. Si le doy el valor de 5, pues van a ser igual. O sea que en realidad tengo muchas ecuaciones aquí. Sí, Entonces pues le doy un valor a la x que me anule alguna cosa, ¿no? perfecto. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y de nada. No es como que la idea. Sale, vale. Entonces, pues ya resolví cuál es el valor, ¿verdad? Bueno, voy a borrar, si quieren tomen nota de esta expresión. Y ya sabemos que aquí es 1 entre n y 1 entre n. Entonces, para que me alcance el espacio, lo vamos a reescribir aquí arriba para seguir el procedimiento y ver cuál es la solución, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener, bueno, déjenme ponerlo así, 1 entre n. Voy a escribir un poquito más chiquito, espero que lo alcancen a ver. dp sobre p más 1 entre n integral de dp sobre n menos p, ¿vale? Y eso va a ser igual a kt más una constante C1, que fue la constante de integración de la integral de la derecha, ¿vale? Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Hay varias constantes, lo voy a hacer una vez y ya cuando uno esté haciendo las operaciones, ya sucede de una manera más sencilla, ¿sale? Multiplico todo por n y entonces aquí me va a quedar la integral de dp sobre p más la integral de dp sobre n menos p, y esto va a ser igual a todo esto multiplicado por n, ¿verdad? O sea, voy a tener kn por t más una constante C1 por n. ¿Sale? O sea, o puedo poner entre paréntesis kt más c y lo multiplico por n. Pero en fin, déjenme mostrarles qué es lo que está sucediendo en ese caso. Miren, de aquí me va a salir una constante, ¿sale? De aquí me va a salir otra constante. Si allá ya me salió una constante C1, aquí voy a tener una constante C2 y aquí una constante C3, antes de integrar, antes de hacer todo ese relajo, que no lo voy a hacer. ¿Vale? Entonces estas dos constantes, o sea, esta integral de la izquierda me va a quedar un menjurje más una constante 2, y este otro menjurje más una constante 3. Entonces estas dos constantes que están sumándose las voy a poder pasar restando, y de aquel lado me va a quedar menos constante 2 menos constante 3. ¿Estamos? Entonces, fíjense lo que está pasando. Tengo aquí una constante por n, que también es otra constante. Es un número que me dice cuál es la capacidad de carga del ecosistema. Y estos son otros dos números. Entonces, finalmente, en resumidas cuentas, esas tres cosas son una sola constante. O sea, no sé cuánto valga esto, ni cuánto vaya a valer esto otro, pero es solo una c, ¿no? Es un parámetro, es un grado de libertad para la ecuación. Entonces, esas tres cosas yo las voy a reemplazar por una sola constante y me olvido de las constantes de integración de aquí. ¿Está claro? Estoy pensando que ya van a estar incluidas allá. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Entonces voy a dejarlo, sale, como una sola C. Y eso es lo que normalmente hacemos. Fíjense, tengo tres integrales cuando tengo las separables. Integrales a la izquierda y a la derecha. Entonces puedo yo despreocuparme de todas las constantes si cada que hago cálculo integral le pongo ya la C al final. ¿Vale? A lo mejor se vuelve a involucrar ahí la C, no pasa nada, le volvemos a llamar C incluso. Bueno, entonces, ¿cómo integramos esto? Esto ya es logaritmo natural, ¿no? Esto me va a quedar el logaritmo natural de la P, valor absoluto de la P, aunque como estoy pensando que es una cantidad de población en este caso, y que no es cero, no hace falta ponerle el valor absoluto. ¿Vale? Ahora, para integrar esto, debo yo tener también du sobre u. Entonces, arriba debo de tener un signo menos, porque estoy hablando de un menos p allá abajo, y su derivada sería entonces menos dp, pero para ajustarlo debo de poner el signo menos aquí a la izquierda. ¿Sale? Entonces aquí me va a quedar menos el logaritmo natural de n menos p.
igual no necesito yo ponerle valor absoluto porque estoy suponiendo que la población siempre es más chiquita que la capacidad de carga, entonces esta expresión siempre va a ser positiva, ¿sale? Y digo, si no supiera yo esas condiciones, entonces sí tengo que ponerle sus valores absolutos, ¿no? Y bueno, las constantes ya no me preocupan, entonces de aquel lado va a quedar K por N por T más su constante, ¿sale? Esto es una resta de cosas que yo puedo poner como una división. Aquí sí puedo aplicar las leyes de los logaritmos. Logaritmo natural de P entre N menos P. Y esto es igual a NT más una constante. Entonces, si pongo todo esto en términos de una exponencial, pues entonces lo que me va a quedar va a ser P entre N menos P. Y esto es igual a E elevado a la K N por T más C. ¿Sale? Entonces, incluso aquí puedo separar E a la esto por E a la otra cosa. Y esto se vuelve a convertir en otra constante. ¿Sale? Le puedo llamar C0 si quieren ustedes. Entonces tendríamos, a ver si cabe aquí, P entre N menos P. Y esto es igual a una constante C0 por E a la K N T. ¿Vale? Puedo despejar la P. Puedo pasar multiplicando esto para acá. Entonces me quedaría lo siguiente. Voy a tener P es igual a esta expresión C0E a la KNT por N menos P, ¿verdad? ¿Sale? A ver si alcanzan a verlo todavía. Lo desarrollo porque yo quiero acceso a la P. Entonces me quedaría C0 por N por E a la KNT menos C0E KNT por P, ¿verdad? Paso todo lo que depende de P aquí a la izquierda, que tengo ya la P. Entonces lo voy a poner así, vean. Vamos a poner aquí 1 menos C0E a la KNT. ¿Por qué? Porque son los coeficientes de la P, ¿verdad? Aquí el coeficiente de la P es un 1, aquí está negativo, bueno, más bien debe ser positivo. Esto multiplica a P y esto es igual a C0N por E a la KNT. Entonces ya paso dividiendo todo esto y me quedaría P es igual a C0 por N por E a la KNT, todo sobre 1 más C0 por E a la KNT. Y esta sería la cantidad de población. Esa sería la solución. Y pues sí, todo está como debe de ser, ¿verdad? P es una función que depende únicamente de la T. ¿Qué tengo yo aquí como constantes? C0, las constantes de integración son estas C0 que son lo mismo aquí y acá, ¿verdad? La diferencia es que aquí arriba tengo la N, capacidad de carga, aquí no la tengo. Aquí tengo la constante K. Esa constante K es la constante que yo tenía al inicio, que es cómo depende, con qué velocidad depende la derivada de la población y de la diferencia de la capacidad de carga. ¿Sale? O sea, al inicio tenía yo esto, ¿verdad? ¿Vale? Si estoy hablando de una población de conejos, pues bueno, esta acá a lo mejor va a ser algo pequeño, digo algo muy grande, ¿no? Si estoy hablando de una cantidad de población de seres humanos, pues a lo mejor va a cambiar la acá también. ¿Sale? Si estoy hablando de una especie de árboles, si estoy hablando de los búlgaros en un frasco, pues depende de esta acá, ¿no? Esta acá va a variar según la población de la que yo esté hablando. ¿Vale? Esas constantes normalmente son como el calor específico, por ejemplo, son como, digamos, un coeficiente de dilatación, hablando de un tipo de material. Si cambia el material, pues va a ser constante. Son constantes que normalmente se plantean experimentalmente. O sea que en la realidad yo tengo a lo mejor 2 puntos, 3 puntitos. Analicé, la cantidad inicial de población fue esta, la cantidad de población después de 10 años de observación es tal, entonces yo puedo calcular esa constante, o sea, con las condiciones iniciales, con datos experimentales. Y entonces ya puedo ajustar mi modelo para que la constante, para saber la constante y
y decir que el modelo en realidad representa la situación real que yo estoy manejando. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Sí, pues vamos, Hay varias cosas. creo que bien. ¿Mandé? Que hasta el momento creo ¿Todo vamos bien? que bien. Ok. Hay varias cosas que analizar de eso, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo tengo cuál es la cantidad de población inicial? ¿La puedo recuperar de aquí? Pues sí, ¿verdad? Porque cuando el tiempo vale 0, puedo reemplazar la t por 0, entonces aquí me da 0 los exponentes, e a la 0 me da un 1, entonces ahí arriba me va a quedar c0 por n, y abajo me queda 1 más c0, ¿sale? Entonces la cantidad de población inicial es esa expresión, está dada por esa expresión, y yo podría, si conozco la cantidad inicial, por ejemplo, conozco la capacidad de carga, puedo yo despejar la C0 para saber cuánto vale esa constante, que tiene que ver con el tiempo inicial, por eso es que le llamamos C0. Si estoy hablando de una población de gallinas, ¿no? En una granja, pues entonces tendría yo a lo mejor, ¿cuál es la capacidad de carga de tu granja? No, pues mi granja puede aguantar hasta unas 2000 gallinas, órale. Entonces n vale 2000. Y entonces yo tendría P de 0 es la cantidad de población inicial. Para cuántas tengo yo, por ejemplo, pues yo puedo suponer, no sé, pues voy a empezar con 200 gallinas, ¿no? Y y aquí tengo 2000 como capacidad de carga, y yo quiero calcular esa constante C0, como para saber cuánto vale según el modelo, ¿verdad? Y bueno, ahí la puedo calcular, ¿no? Se dan cuenta, es la única incógnita. Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro, pues yo debería de tener también la constante que puede ser experimental. Si estoy hablando de las gallinas, entonces esta constante K debería estar determinada de antemano, ¿vale? A lo mejor ya granjeros experimentados consideran que la velocidad con la que crece la población de gallinas es, no sé, 7 gallinas por mes, ¿no? Pues por el estilo. O por semana, no sé. ¿Vale? Bueno, este tipo de funciones habría que analizarlas bien. Las gráficas son interesantes. Si bien un modelo exponencial considera este crecimiento, un modelo de este estilo no considera un crecimiento exponencial, sino considera un crecimiento de este estilo. Vean, ustedes inician con cierta cantidad de población, llega un momento en que esa población crece mucho, pero resulta que nunca vamos a alcanzar digamos, el valor límite, que es la capacidad de carga. Entonces, esto se va a ir así. ¿Sale? Casi todas las gráficas de un modelo exponencial se ven de esa manera. Inician en algún lugar, es la cantidad de población inicial, va creciendo, hay un momento en el que crece mucho. Yo aquí casi lo dibujé vertical porque no lo dibujé muy bien, digamos. Pero eso quiere decir que boom, ¿no? Hay algún momento en que crecen mucho y se va pegando asintóticamente a la cantidad de población, a la capacidad de carga. ¿Sale? Tienen un nombre esas funciones. Déjenme recordar cuál es el nombre de ese tipo de gráficas. Esas gráficas que hacen eso y crecen de manera exponencial, pero resulta que se acercan a un límite. Esas funciones se llaman sigmoides, esa es la palabra. Así como la curva de una gráfica que se puede construir a partir de seno y coseno, se le llama sinusoide. Estas gráficas se les llaman sigmoides, que tienen esta forma. Inician en algún valor,
crecen, pareciera que crecieran exponencialmente y se acercan de manera asintótica a algún valor específico. Hay varias maneras de que eso suceda, ¿verdad? Puede que sea más vertical, puede que tenga una forma. En este estilo quiere decir que va creciendo poco. Llega un momento que aquí hay un punto de inflexión en el que va creciendo cada vez más, pero digo, cada vez menos, ¿verdad? Pero sigue creciendo finalmente. Entonces crece con menor velocidad. Este punto de inflexión puede suceder antes, después, puede ser muy vertical la gráfica, si a lo mejor hay algún suceso importante, ¿no? Etcétera. ¿Sale? Hay varias cosas que decir acerca de esto, pero bueno, pues que sirva ahí la aplicación para mostrar un ejemplo de una ecuación separable. ¿Vale? Y por ahí tienen ustedes también una ecuación en uno de los ejercicios, que es la ley de enfriamiento de Newton. Por ahí también la pueden poner como una ecuación separable. Ya no lo hago para que ustedes lo intenten. Y ya con eso trabajar. Entonces, me hace falta ponerles ejercicios sobre esto. Lo vamos a poner, yo creo, en el transcurso del día de hoy, mañana, para que estén ahí al pendiente. ¿Sale? ¿Dudas? Creo que no. ¿No? ¿Todo se entiende? Pues ya si le doy una repasada y me salen dudas, o sea, ahorita creo que sí, ya aplicándola, profe. Si me sale alguna duda o algo, pues yo se la comento. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, ok. Vamos a dejar de grabar.